¿Quieres hacer figuras de acción desde cero, pero no sabes por dónde empezar? En este video te voy a decir todo lo que necesitas saber para crearlas. Como mencioné en mi video anterior, esto será un curso completo en YouTube. Vamos a organizarlo en 7 capítulos. ¿Cómo va a estar organizado el curso? Los temas a ver. Diferencia entre industrial e indie. El pipeline completo. Separo por 3 subcapítulos. Planificación, desarrollo y producción. Y lo último, la financiación, junto a una decisión final que ustedes decidirán al terminar el curso. Empezando por cómo va a estar organizado el curso. Para esto, decidí estructurarlo en programa, serie, temporada y capítulos. De hecho, aplica también para el canal. El programa es el tipo de contenido, como el curso de Blender, Toy Photography o Customs. La serie es un bloque temático dentro de eso, como Serie 1, cómo hacer figuras para FDM y resina. La temporada es la fase técnica dentro de la serie, como ingeniería o esculpido. Y el capítulo es la clase puntual, como el capítulo 1, cómo hacer un ball joint. Es el mismo sistema que usan las plataformas de streaming con sus series, pero aplicado a este canal. Así, cuando en el futuro haga otros programas, como cursos de Toy Photography u otra cosa, cada uno va a tener su propia organización, sin mezclarse entre sí. Ahora, esto va a ser la serie 1 de cómo hacer figuras de acción para FDM y resina, y los temas a ver son los siguientes. Van a ser 3 temporadas. La temporada 1 va a ser de ingeniería. Vamos a ver cómo hacer un ball joints, peg joints, barbell joint y swivel joint. Antes de seguir, yo no me sé muy bien los nombres técnicos de las articulaciones, así que si me equivoco, pueden ponerlo en los comentarios. La temporada 2 va a ser de diseño y esculpido. Vamos a ver cómo hacer manos, pies, cabezas, piernas, brazos y un torso. Y la temporada 3 va a ser de ingeniería más diseño. Vamos a ver cómo hacer articulación de cabeza y cuello, articulación de brazos y piernas, de pies, de mariposa, de torso y abdomen, el sistema de pelvis. Y el capítulo final va a ser cómo hacer una figura de acción con todo lo implementado con lo visto en esta primera serie. Ahora bien, como siempre digo, esto puede cambiar, mejorar, dependiendo de cómo va avanzando el curso, pero por ahora se mantiene así. Aparte, la serie 1 va a ser solo lo que sé hasta ahora, y en las próximas voy a meter más cosas. Y bueno, hay una gran diferencia entre lo industrial y lo indie. En lo industrial se hace con moldes de inyección, producción en masa, en fábricas con líneas de ensamblaje completas. Usan materiales como ABS, PVC, etc. Hay equipos, ingenieros, diseñadores 3D, control de calidad, un departamento distinto para cada parte del proceso. Básicamente son las empresas como Hasbro, Bandai, Mattel, etc. Y en lo indie, que es lo que voy a enseñar yo, lo hace una persona, con ayuda de una impresión 3D en FDM o resina, con programas como Blender, ZBrush, etc. Los materiales serían los filamentos y las resinas. Y bueno, tendrías que hacer todo solo, a menos que tengas un grupo que te ayude. Y ahora sí, el pipeline completo de cómo se hacen las figuras de acción indie. En la planificación, lo primero es la idea. ¿Qué personaje vas a hacer? Puede ser uno que ya exista, uno que creaste tú mismo, etc. Una vez que tengas decidido el personaje, sigue la investigación. Tienes que buscar referencias del personaje, imágenes de todos los ángulos, todo lo que necesites para tener un esquema completo de cómo va a ser. También buscar inspiración de otros artistas o figuras existentes. Definir la escala, aunque esto también se puede modificar, y el tipo de figura que vas a hacer, si va a tener articulaciones simples o complejas. Una vez que tengas esto, vamos al concept art, el diseño del personaje. Si es inventado, definís cómo se va a ver. Haces un turnaround, o sea el personaje visto de frente, costado, espalda y demás ángulos de ser necesario. Si es un personaje existente, puedes buscarlo en internet o en plataformas como Sketchfab para tener mejor referencia. Es más, para hacer a fuego de Ben 10 me sirvió mucho Sketchfab y bueno, ver muchas imágenes del personaje. Ahora bien, si es una figura existente de Mafex, Bandai, Marvel Legends, etc., algo que me sirvió es sacarle 4 fotos a la figura. Así tenemos el turnaround de la misma. Igual, al tenerla en mano, pueden sacar todas las fotos que gusten y de ahí lo pasan al programa. Si es una figura que no tienen en mano, la buscan en internet, en videos o imágenes. Si no, como última opción, al no tener la figura, le pasan una imagen a la IA y le dicen que les hagan el turnaround de la misma. Algo que me sirvió mucho. Si tenés una figura de colección y no te importa el riesgo, es desarmarla para ver cómo están construidas las articulaciones por dentro. Te da una mejor visión del mecanismo interno. Por último, el programa. Hay varios programas para esto, tanto pagos como gratis. Algunos de estos son Blender, ZBrush, Nomad Sculpt, Fusion 360, Tinkercad, 3ds Max, etc.
Son principalmente para la parte del esculpido, diseño técnico y eso. Los principales que más usan los creadores indie son Blender y ZBrush. O bueno, eso es lo que yo noté. Hay otros que usan Fusion 360 para lo que es diseño técnico, y así puedo seguir. El programa que usaremos para el curso va a ser Blender. Después están los slicers, que es el software para la impresión 3D, dependiendo qué impresora tengan, FDM o resina. Esto va a cambiar. En mi caso, FDM. Yo usaba Ultimaker Cura y ahora Bamboo Studio. Y también uso Mesh Mixer, que me sirve para arreglar y optimizar modelos antes de imprimir. Una vez que tengamos el programa, empezamos. Pero antes, quiero aclarar algo. Yo no voy a enseñar el programa en sí, sino traducir conceptos, ya que, si alguien tiene ZBrush u otro de los programas que mencioné, esto también le va a servir. Por ejemplo, yo uso el modificador Boolean de Blender para cortar las piezas. Si vos usas ZBrush, busca cuál es el equivalente en tu programa, o directamente pregúntale a una IA cuál es el equivalente en tu programa. Igual, obvio, voy a explicar todo detallado en Blender, eso se mantiene en pie, pero a lo que voy es que no importa el programa que uses, sino que entiendas la lógica de cómo se hace una figura de acción. Esa lógica es la misma sin importar el programa que uses. Eso sí, voy a hacer un video extra de Blender para principiantes, aunque la idea era meterlo a este video, pero se hizo muy largo, así que lo dividí en dos partes. Pasamos al desarrollo. Recuerden que una figura de acción es diseño e ingeniería fusionados. Primero la ingeniería, pensar cómo se va a mover la figura, y acá les recomiendo, en un proyecto aparte, sea en Blender, ZBrush u otro programa, diseñar las articulaciones, los ball joints, los encastres, etc., para poder reutilizarlos cuando gusten. Algo que aprendí a las malas fue que el diseño se adapta a la ingeniería. Primero se desarrolla la parte técnica, y luego el esculpido se construye sobre esa base. Yo hacía lo contrario, aunque vi casos donde primero existe el diseño y después hay que hacer la ingeniería de la figura. Pero en este caso, vamos a hacer primero la ingeniería y después el diseño. Vamos a definir los cortes que vamos a hacer, cuántas piezas va a tener la figura, y bueno, acá entra el tema de la tolerancia y los encastres, que ya lo había mencionado antes. También para la mayoría de figuras está el frame, o esqueleto, que es la estructura base sobre la que después vas a esculpir todo el cuerpo. Esto me lo mencionó un amigo de Instagram. Para que me entiendan, es como la estructura de los Domi 13. Después viene el diseño, como mencioné, es la parte del modelado y esculpido. Acá es donde creas el cuerpo base, esculpís la anatomía del mismo, verificás las proporciones e integrás las articulaciones con el diseño, y bueno, le damos algunos retoques finales. Y lo último sería la optimización. Una vez teniendo el cuerpo armado con las articulaciones, revisamos los movimientos, que no haya roces entre piezas, ajustamos lo que haga falta, y recemos para evitar las capas delgadas o paredes muy finas, como quieran llamarlo. Básicamente, preparamos el modelo para no tener problemas a la hora de imprimir. Y lo último, la producción, tener la figura en mano. Exportamos por completo la figura. La exportan en STL. Una vez exportada, yo suelo acomodar todas las piezas en carpetas para estar mejor organizado. De ahí, en el Slicers acomodo todas las piezas, una por una, para tener la mejor orientación a la hora de imprimir. De paso les cuento, yo trabajo de un solo lado de la figura, así como se ve en el video. De ahí, ustedes pueden usar el modificador Mirror para duplicar las piezas. Esto lo explicaré en el video de Blender. Yo lo que hago es en el Slicers voltear en espejo las piezas y las guardo, y ya solo eso. Y nada, ya una vez que tengas todo organizado, ya podés imprimir la figura. Y una vez la figura impresa, lo que siempre nombro en mis videos, la ensamblás, probás las articulaciones, ves si todo se mueve como tenía que moverse, y si algo no queda bien, corregís y volvés a imprimir. Esto es algo que les va a pasar muy seguido a los principiantes. Y eso sería todo. Les hago un resumen. Para empezar necesitan una computadora. No hace falta que sea muy pro. Piensen que esta es la PC que uso para hacer mis figuras. Un programa de modelado como Blender o los mencionados anteriormente. Una impresora 3 de FDM o de resina. Los slicers correspondientes, filamento o resina, y bueno, también pinturas, y otras cosas que son necesariamente obvias. Antes de pasar al último capítulo, quiero mencionar el curso de Sebadom. Como sabrán, no hay mucha información de cómo hacer figuras de acción. No sé si una vez lo nombré en el canal, pero lo único que encontré, y que es confiable, es el curso de Action Figure Academy. Es un curso pago profesional, con mentorías y acceso de por vida. Lo traigo acá, por si preferís pagar a un profesional, ya que Sebadom ya viene trabajando hace años en la industria. Eso sí,
Yo no compré su curso, aprendí todo por mi cuenta. Así que no puedo dar una crítica directa sobre el contenido en sí. Pero en la página tiene opiniones muy positivas y además, Sebadom es conocido en la industria. Le han hecho varias entrevistas en YouTube, las cuales me vi algunas, lo cual puedo decir con seguridad que es de confianza, por si te animas a adquirir su curso. Después, mi amigo de Instagram, de Iceheart, que él fue el que me mencionó lo de los frames o esqueletos de las figuras de acción y de paso me nombró un libro de figuras de acción. Pop Sculpture, How to Create Action Figures and Collectible Statues, que por lo poco que averigüé, es una guía paso a paso que enseña el proceso profesional para crear figuras de acción y estatuas coleccionables desde cero. Eso sí, de esto no tengo mucha información, porque lo vi muy por arriba, pero lo traigo por si les interesa. Y ahora, vamos con la financiación. ¿Cómo podés apoyar el proyecto? Quiero que este curso sea completamente gratuito y esté disponible para cualquiera que quiera aprender a crear figuras de acción. Pero producir este contenido lleva muchísimo tiempo de inversión y además algunos costos. Este proyecto es mi trabajo de tiempo completo, así que si el curso te sirve y querés darme una mano, obviamente, esto es opcional. Para que puedas seguir creando más contenido y hacerlo crecer, hay varias formas de apoyarlo. Comprando mis figuras 3D STL. Esta ya la conocen, ahora más que nunca, una de las formas más directas de apoyar el proyecto es comprando las figuras que diseño y vendo en Cults, 3DI CG Trader. Además de llevarte una figura para imprimir, estás ayudando a financiar y agrandar este proyecto. Mi tienda en Fourth Wall. Hace poco me abrí una tienda, para probar más que nada. La ventaja es que yo solo me encargo del diseño y ellos hacen la producción, envíos, etc. No la veo tanto como un emprendimiento de ropa, sino como una forma de apoyar el proyecto y el canal mientras te llevas algo a cambio. Básicamente es el merchandising del canal. Las membresías de YouTube, esto de seguro ya lo conocen. Por el momento tengo 3 membresías, que son las que aparecen en pantalla. Si quieren unirse, pueden darle a unirse y siguen los pasos. En el primer nivel, apoyás el proyecto y recibís reconocimiento dentro de la comunidad. Saludos Links Comics. En el segundo nivel, además del reconocimiento, accedes al contenido antes que el resto y ves avances exclusivos. Y en el tercer nivel, además de todo lo anterior, participás en algunas decisiones del canal mediante encuestas y votaciones. Después voy a hacer un video aparte explicando más detallado cada una de ellas. Y si hoy no podés apoyar económicamente, no pasa nada. Con ver los videos completos, dar like, suscribirte al canal, comentar y compartir el contenido, ya me estás ayudando. Apoyes como apoyes, muchas gracias por formar parte de esto. Y, por último, una decisión que van a tomar ustedes. Al final del curso, vamos a diseñar un cuerpo masculino base para custom, pero serán ustedes quienes elijan qué tipo de articulaciones tendrá. Si prefieren un cuerpo Marvel Legends, SH Figuarts u otra cosa. Y bueno, disculpen si me olvidé de algo, recuerden que aún soy un novato en esto. Si en algún momento saben más que yo de algo o tienen una crítica constructiva, los comentarios están abiertos para eso.